bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro espacio En el Medio. Está en el medio la discusión sobre la soberanía nacional, la soberanía de nuestro país. Está en el medio el papel que las telecomunicaciones juegan en el mundo y particularmente en nuestro país y con énfasis en la frontera. Por eso el tema de hoy lo estamos abordando con nuestros dos invitados, Roalken Useche y Josué García, que son ambos magíster en Seguridad de la Nación en la Universidad Militar de Venezuela. Antes de continuar la conversación, José Luis Méndez y yo, que somos los moderadores, vamos a nuevamente a compartir con ustedes la pregunta de la semana. Adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con una frase que utilizamos con mucha frecuencia. La frase es echarse las bolas al hombro, con la cual designamos a una persona que no hace las cosas como debe ser, que no las quiere hacer bien, es decir, una persona indolente. La pregunta es de dónde viene esa frase, de dónde viene, cuál es el origen de echarse las bolas al hombro, expresión que utilizamos con mucha frecuencia. Si no se la sabe, esperen hasta el final del programa para que obtengan la respuesta correcta. Este es un espacio que llega a ustedes con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. José Luis, seguimos conversando con Roalken y con Josué. Estábamos hablando de la vulnerabilidad que se presenta en la frontera venezolana, en particular la que tiene que ver con el Estado Zulia, con relación a las telecomunicaciones, la radiocomunicación, la comunicación en general. Y Josué Roalken estaba hace un rato mencionando que en toda esa área de la frontera uno pasa por carretera y lo que sintoniza en los radios de los carros son radios colombianas y muy pocas venezolanas. Y en la televisión parece que pasa algo similar. Nos gustaría entonces que siguieras ahondando en ese tema. Y que no es casual, yo voy a echarle un poquito de pimienta a lo que estás diciendo. Estos nos dicen, ¿estamos realmente en una guerra? Porque como dijo Javier tras cámara, hay quienes no se la creen. Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos o no estamos? Totalmente estamos en una guerra. Claro que sí estamos en una guerra. Como les decía al principio, un país con los recursos nuestros está al ojo de muchos. Sí. Y los intereses de muchos. Nosotros, con un espíritu nacionalista, un espíritu bolivariano, tenemos que saber defender nuestra patria, pues tenemos que entender todos esos procesos. Y retomando la pregunta de Javier de la frontera, sí hay una vulnerabilidad muy fuerte. Y eso está bien aprovechado por los extranjeros. Si ustedes ven, hay antenas colombianas que están colocadas cerquita de la frontera con una alta potencia. No solamente aquí claro que no es casual, o sea, eso es cuando uno monta una transmisión y le asigna una potencia, eso va con un estudio, eso va con un plan. Claro. Esto se me parece a lo que pasó en la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú. No fue exactamente con telecomunicaciones, pero fue con el tema del comercio. Chile colocó una transnacional para que sacaran los minerales en la costa de Bolivia y poco a poco pagaba sus impuestos a Bolivia mientras explotaban los minerales, con una relación que tenía con unos países europeos. Hubo un momento que fueron enviando chilenos a la zona a trabajar en las transnacionales chilenas. Entonces después que ya lo habitaron, tenían el territorio, tenían la economía, tenían el recurso y tenían la gente. Faltaba la excusa, vino la excusa, un aumento del impuesto a las transnacionales. Chile dijo que eso fue una violación a sus acuerdos y declaró la guerra. ¡Pum! Ahí está. Y se apropió se apoderaron de la salida al mar de Bolivia. Claro. Entonces es una invasión lenta. Sí. Es poco a poco, es planificado. Fíjense, nuestra frontera a nivel cultural no está allá. No está allá en Paraguachón, no está allá en la sierra, no está allí. Si nos ponemos a ver a nivel cultural, nuestra influencia colombiana, nuestra afinidad colombiana, la tenemos por Petare por allá. Es muy alta. La penetración cultural ha sido muy fuerte. Nosotros
lo hemos descuidado también, y eso hay que ser autocríticos también. Uno, la zona fronteriza necesita atención, y sobre todo en el tema comunicacional. Y además no solamente comunicacional, tenemos que diseñar un plan de desarrollo integral en la zona fronteriza, porque si no tenemos un desarrollo integral, ¿cómo vamos a construir? Si no tenemos cómo crear mecanismos económicos, sociales, educación, salud, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra frontera? Roalkin, hay varios elementos allí y que no es nuevo. Yo no quiero excusar con esto al gobierno revolucionario de la parte que le corresponde, pero es de data vieja el abandono de la frontera. Muchos años. Inclusive tanto para el gobierno como los colombianos, como el Estado, para el Estado colombiano como para el Estado venezolano. Y no solo en el caso de Colombia. ¿Y a quién le conviene eso? ¿Y a quién le conviene eso? Hay un tercero quien les conviene. Claro, eso, por ejemplo, los traficantes de drogas, los traficantes de combustible, los traficantes de alimentos, los traficantes de material estratégico, que son nuestros y que tienen sus compradores allí. Hay un vínculo de negocio. Se convirtió en ese, lo que tú estabas contando allí, en el desapego, el desarraigo, y que se ha venido para acá, hacia adentro, hacia las internas, y hoy lo podemos ver con el tema del bachaquerismo citadino. José Luis, entramos a un tema más delicado aún. Eso que estás diciendo, eso significa que ya no es un tema simplemente de soberanía, es un tema de territorio. Entre más anarquía exista en esos lugares, en esas zonas, estamos arriesgando, no tenemos control del territorio. Sí. Entonces, entre esos grupos mafiosos se lo disputan, las zonas, y el Estado empieza a perder el control, y eso lo aprovechan, esa situación es aprovechada por otros grupos. Sí. Mira, hay un punto de cuenta que tenemos que tomar. Sabemos y tenemos conocimiento cuánto mide la frontera del Zulia, solamente vamos a preguntarlo así, con Colombia. Lo sabemos. Si no lo sabemos, vamos a investigarlo, porque es muy amplia. Es bastante amplia. Son 680 kilómetros. Antes de la maestría nosotros no lo sabíamos y nos hicieron esa pregunta. Claro, y de Venezuela con Colombia son 2.227 kilómetros aproximadamente. Entonces, es una franja grande. Son temas que debemos que entender, analizar, comprender. Como el ejemplo del antecedente que está colocando el compañero Roalkin. Sabemos que tenemos una pista clandestina apenas 300 metros de la comunidad Bari en Boxí, allá en la Sierra de Perijá. Tú cruzas la frontera, pasas 300 metros y hay una pista clandestina. ¿A quién le conviene tener eso ahí? Y desprotegido. Y nosotros mismos desde venezolanos tenemos que comprenderlo, analizarlo y llegar hasta allí con nuestras fuerzas castrenses para mitigar este asunto. Y ahí está un problema de telecomunicación y comunicación. Y volviendo al tema, para no salirnos de esto que viene discutiendo, es que ese desapego y ese desarraigo nosotros lo podemos ver tan fácil en Táchira, en Ureña, en San Antonio. Mire, la prueba es lo siguiente: vaya a ver un partido de fútbol, a verlo por televisión. Le ganamos Colombia 1-0 en el Suramericano. Pero ese partido de antenoche, del jueves, ¿verdad? Ese partido del jueves, en esa zona fronteriza, si lo narra Nanú, a Nanú no le van a parar, inmediatamente van a cambiar para Caracol o RCN, porque la gente está acostumbrada al narrador de Caracol o de RCN. Por cierto, José, oíste, y entonces eso pasa con el tema de las comunicaciones, las telecomunicaciones que han perpetrado acá, que nuestros connacionales de la frontera no nos escuchan, pero es que no llegamos hasta allá, con nuestros medios no llegamos y descuidamos. Esa parte es cierto. Podríamos aprovechar que la investigación de Roalkin, un testimonio que él trajo en video de una señora que es habitante de la zona fronteriza. Claro. Vamos entonces a verlo de inmediato. Parte del trabajo de investigación que realizó Roalkin Useche en la frontera venezolana con Colombia. Adelante. Ajá, pero ¿me da su nombre? Sonia del Valle Reyes. ¿Qué edad tiene? 62 años. ¿En qué sector vive? En 4 de febrero. ¿Qué medios de comunicación llegan a su hogar? Bueno, puras emisoras colombianas. Y yo la de Ejército Nacional de Colombia, Azúcar Estéreo y Eco de Catatumbo, son las que se escuchan. Otras, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y la frecuencia la sabe? ¿Los diales? No. No le paro a eso, no. ¿Cuáles normalmente escuchan más ustedes? ¿Cuál es la que más escuchan? Esa que está nueva ahorita, Estéreo Azúcar.
¿Esa es colombiana? Sí, colombiana. ¿Qué música colocan allí? Rancheras colombianas y bromas de corridos de esos que... y vallenatos. Eso es más que se escucha, porque no se escucha merengue, no se escucha salsa, no se escucha nada de eso. ¿Cuánto tiempo al día escucha la emisora? Bueno, me la paso solita aquí, todo el día yo la paso en la radio prendida, como tanto sola. Todo el día la paso con la emisora prendida, porque las venezolanas no se escuchan para nada. A veces la que se escucha la de aquí, y eso cuando hay luz de red. No se escucha. No llega ninguna nacional. ¿Y televisión que llega por antena? Sí, pura Venevisión. ¿Solamente Venevisión? Venevisión. Nada. En una operación sí, no se ve así, no se ve borrosa, no se escucha bien ni nada. ¿Usted cree que entren los medios colombianos a esta zona y que la gente los escuche, tenga alguna incidencia en la cultura de las personas? Claro que no, porque no estamos en Colombia, estamos en Venezuela. Y aquí, por lo menos, ya esto es Colombia, porque se escuchan las emisoras colombianas, y aquí uno va a comprar todo espeso, todo lo que uno vaya al mercado uno va a comprar y es peso. Porque ya la plata eso es basura, eso no sirve. Testimonio, Roalken, bien interesante. ¿Nos puedes ampliar un poco más de tu investigación, esos elementos que son ejemplos de lo que estás hablando? Claro, es un ejemplo muy claro. Fíjense que tenemos una ama de casa que escucha su radio normal y la influencia que tiene. Fíjense, va más allá del tema comunicacional. Ella dice, venezolano. eso es territorio venezolano. Correcto. Ella dice, yo vivo en Colombia, porque hay otro elemento que tiene que ver con la guerra. No es solamente la comunicacional, es el económico también. Sí, Yo tengo que ir a la bodega y tengo que pagar con pesos. imagínate. Entonces tenemos una zona venezolana, un pueblo venezolano, donde tenemos medios colombianos y tenemos una economía colombiana. Son factores de que hay que prender las alarmas. Pues aquí, ¿qué pasa? Sí. Eso, cuando yo estaba ahí y veía el comercio con pesos, yo me alarmé. Yo no estoy acostumbrado a eso. Que esté el peso por encima de nuestra moneda y que sea normal ya, que sea con que voy a comprar un caramelo en la bodega y pago con peso. La señora dice, es que la moneda para que eso es basura, eso no sirve. ¿Cómo es eso? Y ya van, aquí sí yo asumo la responsabilidad de lo que le voy a decir. ¿Dónde está la autoridad? Que no es una. Elegimos autoridades. Estamos hablando de Cassigua, el Cubo. Y trasciende más allá de casi va Cuba ahora. Ojo, y nosotros tenemos secretarios de seguridad, tenemos secretarios de seguridad, tenemos secretarios fronterizos, tenemos ministros de frontera. ¿Qué pasa allí? José Luis, y esto es un ejemplo del resultado de esa guerra no convencional. Exacto. Lo que ella está viviendo, lo que ella está sintiendo, lo que ella está incluso hasta... Está exteriorizando. Claro, entonces ese es el producto de algo intangible, que muchos piensan, ¿estamos en guerra? Sí, estamos en guerra, eso es parte de la guerra. Y eso lo van a aprovechar las organizaciones que se... Porque nosotros hablamos por ese testimonio de Cassigua, no, pero vaya para allá para las pulgas. Sí, Aquí mismo en Maracaibo, pues. Allí. Exactamente. No, y también podemos observar un proceso de desmantelamiento, vamos a ponerlo así, por ejemplo, en toda la Máchica Colón. En toda la Máchica Colón, cuando nosotros viajamos por allá, de todas las telecomunicaciones que para nosotros existen aquí. Si tú quieres comunicarte por teléfono, es imposible. Ya Movilnet no existe. Ojo, llega Digitel y Movistar en ciertas zonas. Entonces, ¿qué pasa? No nos podemos comunicar nosotros aquí mismo. No solamente es desde el punto de vista de la televisión, es si sucede o acontece por allá, perdemos totalmente. el contacto. Exactamente. Cuando hablamos del espacio radioeléctrico no hablamos solamente de los medios de comunicación. Exactamente. Claro. El espacio radioeléctrico Telecomunicaciones. se No solo radio y televisión. Claro, hay comunicaciones militares, comunicaciones... Acuérdate que quien domina el espacio radioeléctrico ahorita en las telecomunicaciones tiene una gran ventaja en la guerra. Exactamente. Porque las telecomunicaciones va con el simple hecho de a través de internet poder hackear una cuenta, poder teledirigir algún instrumento de estos de armas, Exactamente. poder tumbar señales, en el caso del satelital, poder de Operaciones todo. financieras. Es un poder, Las la nuevas y telecomunicación. además que también el espectro radioeléctrico es importante porque vienen las tendencias de las nuevas tecnologías. Claro. Pues. Pero es algo que no podemos descuidar. Todo Nosotros- lo que tienen las comunicaciones, ¿cómo se llama? Redes sociales, Las redes sociales. que son un arma, que la gente no sabe que es un arma, pero es un arma de bastante avanzada, un arma de la operación psicológica. Muy brava, muy fuerte, porque además de eso, mucha gente, la gran mayoría de la gente juega a ser periodista. A que tanto Eso tú vas sí es. y Ahora- las cadenas las pasas con la finalidad de decir que yo Ahora, fui y primero. muchos resulta fake que- news ahí. Y mucha noticia falsa, mucho fake news. Ahora, Javier, se han hecho
se han hecho avances. No es solamente que ha estado en este gobierno, se han hecho avances. Se han intentos pues de evitar lo que sucede. Pero no es suficiente. ¿Qué pasa? Les comento algunas cosas. Eso que decía José Luis al principio, ¿no? Que hay colocar unos bloqueadores de señales. Perfecto, está bien. Bloqueemos la señal y funcionan. En varias partes hay bloqueadores de señales. Pero hay un error que sigue siendo nuestro. No, el hecho no es después que bloqueamos la señal y ahora ¿qué va a haber? ¿Qué le va a llegar a la comunidad? ¿Dónde está nuestra señal? Así es. No llega. Entonces sigue siendo una debilidad y sigue siendo vulnerable. Entonces hay propuestas Vamos a comenzar de las propuestas en la última parte, Perfecto. Roalken, que nos toca ya hacer la segunda pausa del programa. Disculpa la interrupción. Cuando regresemos vamos a continuar hablando con Roalken Useche y con Josué García, el apellido Baries Acacya. sobre este tema que tiene que ver con la seguridad de la nación y las telecomunicaciones. Y No se vayan muy echando las lejos. bolas encima. No se vayan a echar las bolas al hombro, que ya volvemos con mucho más de En el Medio.